Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad al tema que lleva por nombre arco bimétrico de Wilson. Y pues bueno, vamos a ver esta segunda parte. Espero que pues puedan quedar aclaradas algunas dudas. Si tienen algún comentario, también lo pueden hacer saber en los comentarios que se pueden dejar en mi canal. Bien, bueno, como ya se los había mencionado, el arco bimétrico de Wilson es comercializado por la marca o por la casa comercial de Rocky Mountain Orthodontic. Bien, así es como lo presenta la marca hoy en día. Y estos son los tipodontos en donde pues, bueno, se muestra la biomecánica y la forma de uso de este aparato. Ahora yo quiero que aquí quede algo muy establecido. O sea, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? El arco bimétrico de Wilson ya puede venir armado. ¿Qué quiere decir armado? O sea, el arco bimétrico de Wilson es un arco base, que es todo esto que estoy señalando, con el hook ya soldado, que es este hook para los elásticos de clase 2. Pero lo que es el aditamento para el Omega Stop puede venir separado, puede venir aparte. Y este, pues bueno, puede obviamente ajustarse y colocarse a medida y de acuerdo a las necesidades del caso clínico. Bien, ahora lo que les comentaba, puede venir todo por separado. Por ejemplo, este es el arco base, que lo pueden ver aquí, hay en diferentes medidas, pero esta vez la medida ya no se toma a través del Omega Stop, sino ya se toma a partir de donde existe la unión entre lo que es la parte anterior del arco, que es en un calibre 0.022, y la parte posterior del arco, que es un calibre 0.40. De ahí el nombre de bimétrico, porque vienen dos medidas métricas, bien, calibre 0.40 y calibre 0.22. En esta unión, pues bueno, es lo que se mide ya cuando viene el arco base solo. Y lógicamente pues se puede comprar los 10 Omegas Stop ajustables con sus 10 Open Coil, los cuales pueden ser Open Coil del Giloy, el Coil Spring, o puede ser también el Open Orthodontic, que es de un Coil Spring, pero bueno, este ya viene de una aleación que es de Niti, o sea, es de níquel titanio. Bien, entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque lo podemos, o sea, de acuerdo a el país o el lugar de origen de donde somos, pues bueno, la comercializadora puede venderlo de las dos formas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque existían pacientes que eran tan... O sea, que ninguna de las 7 medidas que ya vienen armadas, pues bueno, ajustaban en el paciente. Entonces, en muchas ocasiones, pues era importante que el ortodoncista tuviera las herramientas para poder armar uno a medida de acuerdo a las necesidades del paciente. Bien, eso es muy importante determinarlo porque pues de hecho yo he aplicado este principio del bimétrico de Wilson con algunos arcos que van propiamente dentro del slot del paciente para poder hacer algunas distalizaciones. Seguramente más adelante se los mostraré en alguna imagen, no en este video, pero sí en alguna otra biomecánica que se utilice en los elásticos de clase 2 para distalización de los primeros molares superiores. Bien, ahora aquí hay algo muy importante, por eso pongo estos dos ojitos, porque esto es algo muy importante que debemos de observar. Bueno, lo primero, lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, el Omega Stop, la función que tiene, pues va a ser una función de activación biomecánica, porque esta Omega puede estar abierta, como lo vemos aquí, o puede estar semiabierta, o puede estar completamente cerrada, y eso va a depender de en el momento en que nos encontremos en la biomecánica de distalización. Bien, eso es muy importante, es lo primero. Bien, y lo otro es la línea media. La línea media que se encuentra en esta zona anterior del arco calibre 0.22, que es muy importante también tomarlo en cuenta, porque pues eso nos va a determinar exactamente muchas situaciones importantes en el ajuste de este arco bimétrico. Pese a que el arco bimétrico ya viene previamente ajustado con una curvatura, como lo vemos aquí, con esta forma ojival, pues bueno, también nosotros tenemos que hacer ciertos ajustes en el forjado para poderlo adaptar de una mejor forma a la anatomía de la arcada superior de nuestros pacientes. Eso es algo muy importante, porque en ocasiones esta línea media no se respeta, y esta línea media tiene que estar centrada en la línea media esquelética, en la línea media real del paciente. Si la línea media esquelético real del paciente coincide con la línea dental, con la línea media dental,
pues bueno, tenemos esa ventaja. Pero si no, sí debemos de tomar en cuenta siempre en nuestros tratamientos que en muchas ocasiones debemos de hacer la coincidencia de la línea media dental con la línea media esquelética, y cuando esta no es así, pues bueno, o sea, es más fácil que nosotros movamos la línea media dental siempre y cuando la línea media esquelética pues esté correcta, que no existan asimetrías, ¿verdad? Nosotros somos ortodoncistas, lo que podemos mover son los dientes, y esto en consecuencia pues bueno, va a mover seguramente en muchas ocasiones huesos del macizo facial, y va a reacomodar o va a reubicar hasta la mandíbula en posición tanto anteroposterior como en posición vertical. O sea, realmente movemos dientes, pero afectamos a todo el complejo craneofacial. Eso es muy importante determinarlo, y aunque les parezca algo muy obvio, pero eso es muy importante saberlo bien. De hecho, aquí pueden ver cómo estos omegas stop, bueno, que se venden por separado, aquí pueden ver cómo se ve el pinzazo donde ya lo están ajustando para que este no se mueva de aquí. Bien, eso es importante saberlo. Ok, bueno, ahora vamos a retomar en cuanto al sumario de los 9 pasos para poder ajustar un arco bimétrico de Wilson a las condiciones anatómicas propias del paciente. Y vamos a iniciar por el paso 1. El paso 1, que se hace en la primera visita al consultorio por parte del paciente al ortodoncista, pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar el tamaño del arco. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener un espacio lo más estandarizado o lo más ideal dentro de la estandarización de los arcos bimétricos de Wilson de la Rocky Mountain, que se acerque a nuestro paciente. Eso es lo principal. No es lo mismo ajustar un arco que en nuestro paciente sería ideal un número 2 a tratar de ajustarlo en un arco número 5. O sea, eso podría generar muchos ajustes, mucho doblado de alambre, entonces eso no nos conviene en muchas ocasiones. Sin embargo, pues bueno, en ocasiones sí es importante saber dónde podemos hacer estos ajustes para que lógicamente podamos llevar el mejor ajuste posible individualizado a nuestros casos. Bien, ahora se medían y se podía hacer de dos formas. Se podía hacer directamente mediante los modelos de estudio, mediante un modelo de trabajo, directamente en el paciente. De hecho, se entregan. De hecho, yo todavía tengo en el consultorio esta pequeña regleta en donde realmente lo mido en el modelo de estudio del paciente, o en ocasiones también en el modelo de trabajo, y entonces pues bueno, yo ya puedo determinar cuál es la medida más ideal para mi caso clínico, ¿verdad? También se podía hacer con un alambre de latón en un modelo de estudio. Bueno, se mide también desde estas zonas, que es la zona mesial del tubo, a la zona de su homólogo, que es la zona mesial del tubo derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Bien, entonces se mide del lado de la cara mesial del tubo del lado izquierdo a la cara mesial del tubo del lado derecho, para poder determinar cuál va a ser este tamaño que va a ocupar nuestro paciente. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, pues bueno, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? El manual de la Rocky, como tal, el manual de Wilson dice que iniciemos del lado izquierdo. La verdad es que esto es indiferente, o sea, si inicias del lado izquierdo o si inicias del lado derecho, no te va a afectar en nada. O sea, simplemente es una cuestión de redacción, pero no afecta nada si se inicia del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí vamos a verlo tal cual como lo dice el manual, que se inicia del lado izquierdo, y se va a iniciar siempre adaptando la zona posterior a la zona anterior. Eso sí es muy importante, y tomando en cuenta que debemos de tomar también las referencias anatómicas que tiene propiamente el arco de la línea media. Bien, ahora es importante que al momento de adaptar la zona anterior se ratifique que no existan cambios en las zonas posteriores ya adaptadas, y se iniciará siempre del lado izquierdo o del lado derecho. Como se los dije, esto es indiferente, o sea, si se inicia del lado izquierdo, bien, si se inicia del lado derecho, también, no hay ningún problema. ¿Y cuál es el primer ajuste? Bueno, el primer ajuste se va a hacer en medio de la omega stop, a nivel del arco calibre 0.40. Bien, ¿qué es lo que se pretende? Pues bueno, generar una ligera curvatura en esta zona. ¿Para qué? Para que empecemos a formar, lógicamente, pues bueno, esta forma ojival que tiene, esta ojiva que tiene la forma pues propia del arca superior. Bien, ahora aquí en el paso número 3, pues bueno, vamos a dar la curvatura que está específicamente en el canino. ¿Qué es lo que nos recomienda? ¿Qué es lo que nos recomienda el manual de la Rocky? Que el hook para los elásticos de clase 2 quede a la mitad
mesiodistalmente hablando del canino, de tal forma que bueno, esta curva pues pueda estar lo mejor acentuada posible para que los elásticos de clase 2 pues bueno, ejerzan una fuerza lo más colineal posible para que la distalización se lleve de forma ideal. Ahora, aquí lo dice que con unas pinzas I1140. La verdad es que yo lo he hecho con pinzas de 2 picos, con pinzas de John, con pinzas de 3 picos para alambre pesado, porque recordemos que esta sección es un calibre 0.040. Ahora, ¿qué es lo más importante de este punto 3? Lo más importante es que nunca, jamás en la vida, de hecho así lo menciona el manual, nunca hagamos esa adaptación de la curvatura en la unión entre el calibre 0.22 y el calibre 0.40. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla. Nosotros vamos a fatigar a el alambre en esta zona, debido a que aquí hay una unión que es a través de una soldadura eléctrica o una soldadura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser simplemente fatigar la dureza del alambre y seguramente se va a fracturar. Ahora recordemos que la aleación de este arco bimétrico de Wilson pues es en acero, entonces no tiene una gran capacidad de flexibilidad en el aspecto de que pueda soportar tantos dobleces, no tiene tanta resiliencia, entonces más bien tiene más dureza. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta siempre al momento de hacer nuestros dobleces, para que estos sean los más precisos y no divaguemos tanto en hacer dobleces de compensación. Bien, ahora una vez que llegamos a hacer la compensación de la zona posterior y de la zona anterior a nivel de canino, nos sigue hacer la adaptación de la zona anterior. Ahora, ¿cuál es la característica de los pacientes clase 2? Que existe o un apiñamiento considerable o una biprotrusión muy exagerada en estos incisivos centrales superiores, o simplemente pues bueno, tenemos tantas irregularidades por el mismo apiñamiento que se está dando, que bueno, no es posible adaptar esta zona anterior. Ahora debemos de tomar esto muy en cuenta, porque este no es el primer objetivo de este aparato bimétrico de Wilson, o sea, hacer la primera fase, que es de alineación y nivelación. De hecho, el mismo manual te dice que si tú puedes adaptar el arco a los slots de los brackets cementados, tanto en los incisivos centrales superiores como en los laterales, lo hagas, pero que si no es necesario, o sea, es un paso opcional. Sin embargo, sí se deben de dejar lo mejor ajustados para que se puedan quedar por arriba de las aletas gingivales, de tal manera que se puedan sujetar posteriormente con ligadura metálica. Entonces esto es muy importante, debido a que pues este paso pues bueno, va a fungir también para poder hacer la sujeción de este sector antero superior e irlo llevando hacia atrás al momento que se está haciendo también la distalización de los primeros molares, por un efecto secundario de la biomecánica de los elásticos de clase 2. Entonces esto es importantísimo. Ahora, la etapa inicial de la distalización con un arco bimétrico de Wilson, aquí mismo lo dice, no es el objetivo corregir las rotaciones. Y como nosotros vamos a tener apiñamientos de consideración o unas protrusiones o unas proinclinaciones de estos incisivos, pues en ocasiones no es muy conveniente que nos pongamos necios y que queramos adaptar esta zona anterior del arco bimétrico de Wilson a los slots. La opción que nos da el mismo autor es colocarlo por arriba de las aletas gingivales para poder hacer una sujeción mediante ligadura metálica. Bien, ahora pasamos al paso 5. El paso 5 es adaptar la curva del canino del lado opuesto. Acuérdense, iniciamos por el lado izquierdo. Entonces ya adaptamos la zona posterior del lado izquierdo, ya adaptamos la zona del canino del lado izquierdo, ya adaptamos la zona anterior, llegamos a la zona del canino del lado derecho. Igual, ¿cuál es la recomendación? Que el hook para el elástico de clase 2 quede en el centro, hablando mesiodistalmente del canino. Bien, ahora, importante, aquí sí lo dice, o sea, nunca hacer este ajuste de curvatura en la unión del calibre 0.22 y la unión del calibre 0.40. Esto porque, pues bueno, ya se los dije, vamos a fatigar ahí al alambre y seguramente podríamos tener una fractura del mismo, lo cual no nos convendría en nada.
Bien, ahora pasamos al paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Pues bueno, el paso 6 es que nosotros debemos de adaptar la zona posterior del lado derecho observando que no existan desajustes en el resto del arco. Aunque suene muy repetitivo y muy tonto esto, cualquier desajuste del arco nos van a dar contramomentos. Contramomentos significan, o sea, movimientos indeseados, movimientos secundarios, movimientos perjudiciales para nuestro tratamiento, algo que no nos conviene. Bien, ahora, ¿cómo se tiene que hacer? Pues bueno, se tiene que adaptar esta zona posterior en calibre 0.40 para que entre en los tubos que son para el arco extraoral. Repito, este aparato utiliza bandas que llevan tubo triple, o sea, llevan su tubo gingival, su tubo principal y su tubo para arco extraoral. Bien, ahora vamos a ver también referente a las prescripciones que deberían de llevar estos tubos. Lo ideal es que fueran en prescripción 0 grados, o sea que no llevaran ninguna prescripción que pudiese dificultar el movimiento de la distalización. Eso sería lo ideal. Sin embargo, vamos a ver también las recomendaciones que nos hace el mismo autor Wilson con la utilización de los tubos y su prescripción. Bien, ahora una vez que nosotros logramos ya hacer estas adaptaciones, pues bueno, debemos de verificar que exista un desalojo y una inserción de las zonas posteriores y de las zonas anteriores, refiriéndonos a las zonas donde se encuentran los brackets. Bien, ahora, ¿qué sigue? El paso número 7, que es revisar los ajustes finos. Significa que yo voy a colocar mi arco bimétrico de Wilson en el paciente y voy a revisar que todas las zonas anatómicas que comprenden el arco bimétrico, que son los hook, que son los omega stop, que es la línea media marcada en el arco, se encuentren donde deben de estar, o sea, en los parámetros anatómicos que nos marca el mismo manual. Los hook a la mitad de los caninos. Bien, la parte que existe entre la parte mesial y la parte distal del omega debe estar exactamente en el centro, en la zona interproximal del primer molar y el premolar. Bien, y debe de haber un poco de debe de haber una sobresaliente del arco en la parte posterior. ¿De cuánto va a ser esta parte que está sobrando, que estoy marcando con mi cursor? Debe ser de 2 milímetros. Bien, una vez que nosotros damos esto, pues bueno, este ajuste no lo deben de olvidar, o sea, lo deben de checar si es necesario 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque esto le va a dar al ortodoncista la seguridad en el proceso. Y nosotros, pues bueno, no debemos de pasar por alto que tener movimientos indeseados, pues bueno, es mayor tiempo de biomecánica y lógicamente, pues esto se va a traducir en más tiempo de tratamiento. Entonces, al paciente, pues bueno, no le va a convenir. Bien, ahora, en el paso 8, nosotros ya vamos a entrar de lleno a lo que es el ajuste del omega stop. Bien, aquí vemos un recorte de una ilustración, un diagrama, una ilustración en donde podemos ver cómo se encuentra ya perfectamente adosada la zona, bueno, adaptada, pero mejor dicho, adaptada la zona posterior del arco en calibre 0.40 y está entrando libremente por este tubo que es para arco extraoral. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía? Que bueno, debe de haber una separación entre el omega y la cara mesial del tubo o la entrada del tubo por la cara mesial y el tope del omega stop. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esto tenga 3 milímetros, como lo está marcando aquí, y esto debe estar en contacto. ¿Y cuánto me debe de estar sobrando en la parte distal del tubo? Me deben de sobrar 2 milímetros. ¿Con qué función? Con la función de que cuando el primer molar vaya distalizándose tenga este camino que no es otra cosa más que una guía. Recordemos, es calibre 0.40, entonces va a ser un movimiento lo más preciso posible. Sin embargo, como todas las biomecánicas, va a tener también efectos secundarios, los cuales los vamos a desarrollar unas diapositivas más adelante. Bien, esto es importante y nosotros debemos de cerciorarnos que esto lo podamos nosotros insertar y desinsertar en nuestro paciente a través de sus tubos ya colocadas, sus bandas previamente, y que esto no debe de tener interferencias, no debe de haber friccionamiento, porque pues si existe friccionamiento tratándolo de desalojar nosotros con nuestros alicates de utilidad, pues bueno, imagínense cuando se esté llevando la biomecánica. La fricción en un movimiento de distalización no es muy conveniente, lo que requerimos es una baja fricción para que el movimiento se dé
lo más puro posible. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos de revisar? Bueno, debemos de revisar dos puntos importantes o dos incisos, así lo maneja tal cual el manual. Inciso A, revisar si existe alguna angulación, que puede ser divergencias, que le impide entrar en el tubo bucal. De ser así, esta se deberá ajustar de modo que esta inserción y desinserción sea pasiva. Bien, el inciso B, el omega stop debe de descansar contra la parte mesial del tubo vestibular del molar sin ninguna acción de resorteo o pivoteo, y debe haber un espacio de 3 milímetros en el área del bucle o del omega, o sea, lo que ya les comentaba. Primero, esto debe de entrar libremente sin obstrucciones. Segundo, debe de haber un espacio de 3 milímetros, bien, entre la parte mesial del tubo y la parte distal del omega stop, y deben de sobrar 2 milímetros. Bien, eso es lo más ideal, eso es lo ideal de hecho. Bien, cualquier desajuste de los puntos o de los incisos A y B nos darán una acción de movimientos dentarios indeseables. La extensión distal del arco debe excederse 2 milímetros desde la parte distal del tubo del molar para compensar el movimiento de distalización del molar, lo que ya les había comentado. Ahora, ¿a qué se refiere con que debe de descansar contra la parte mesial del tubo vestibular sin ninguna acción de resorteo? Si esto está activado, entonces va a desalojar, va a estar desalojando a la parte posterior del arco bimétrico hacia mesial. A eso se refiere con un resorteo, que lo va a estar llevando hacia anterior, y eso pues no nos conviene, porque recordemos que la zona anterior pues está dentro de los slots o sobre las aletas gingivales de los brackets que se están colocando en los incisivos centrales y en los laterales superiores. Entonces, si eso se está provocando un resorteo y nos los va a llevar más hacia anterior, pues va a hacer que el paciente literalmente adquiera una protrusión más severa. Por eso es que debe de entrar totalmente pasivo en este movimiento. Bien, ahora, ¿qué sigue? Sigue la prueba final, que es la colocación de los módulos en el sector anterior. Nosotros, o tal cual como lo dice el manual de la Rocky, nosotros debemos de enviar a nuestro paciente a casa, bien, de esta forma, colocando los módulos en esta parte anterior o colocándolo, sujetándolo a esta zona anterior a las aletas gingivales mediante una ligadura metálica. Bien, pero nótense aquí, no debe de estar activado este omega stop para que no exista ese resorteo. Ahora, al colocar, voy a leer tal cual lo que dice el manual. Al colocar el arco bimétrico de Wilson, deberá de estar pasivo con referencia a los brackets, ya sea que esté dentro del slot, si así lo permite la prescripción, o por arriba de las aletas gingivales. Ahora, se podrá colocar el alambre calibre 0.22 dentro del slot del bracket en casos de que la prescripción del mismo así lo permita. Se podrá colocar el alambre calibre 0.22 sobre las aletas gingivales. 1. Cualquier zona bombada nos indicará un desajuste y se deberá revisar, o sea, muy minuciosamente desde el paso 8. 2. Asimismo, se deberá revisar la entrada libre y pasiva de los sectores posteriores para evitar el desalojo o activación biomecánica. Bien, entonces esto es lo más importante. 2 milímetros aquí, 3 milímetros aquí, la omega stop totalmente desactivada. Esto debe de estar a la mitad mesiodistalmente hablando del canino. Aquí la zona anterior en calibre 0.22 puede estar dentro del slot si así lo permite, o por arriba, y ya con una previa fijación. Ahora se manda al paciente a su casa, le dice uno al paciente: vete, ya te puedes ir. Yo la verdad es que este paso no lo hago. Les voy a ser bien honesto, yo no hago este paso de mandar al paciente 2 semanas a su casa y lo cito para revisar que lógicamente el arco bimétrico no esté haciendo contramomentos o movimientos indeseados. La verdad es que yo no lo hago. Les voy a ser bien honesto. O sea, el paciente en este momento, cuando se lleva el arco, pues bueno, yo trato de verificar que este paso 9 lo trato de verificar literalmente ya por la experiencia, que el arco esté totalmente pasivo, sin ninguna activación, pero ya en la misma primera cita.
Pero ¿qué nos dice el manual? Bueno, el manual nos dice que nosotros debemos de mandar hacia nuestro paciente, mandarlo 2 semanas y entonces citarlo nuevamente. Bien, ahora debe de quedar claro, en este momento que mandamos a nuestro paciente con el arco bimétrico de esta forma, no lleva el open coil. El open coil debería de ir aquí. Entonces, como no lleva el open coil, pues lógicamente tampoco no va a llevar los elásticos de clase 2. El paciente se va con el arco bimétrico pasivo, solamente con la finalidad de poder detectar si existen áreas de oportunidad en el ajuste del bimétrico de Wilson. Como se los repito, esto francamente yo no lo hago así. Yo el primer día que ajusto el arco, la verdad es que inicio la biomecánica. O sea, bien, es a lo mejor algo pues ya que la experiencia me ha dado, pero bueno, yo les comento lo que realmente dice la bibliografía y sobre todo lo que dice el manual de Wilson. Ahora, si nosotros ¿qué debemos de buscar en el paciente cuando regresa a las 2 semanas? Debemos de buscar como indicador clínico que no hayan existido movimientos dentarios indeseados, que no exista movilidad de ningún diente y que no vaya a existir dolor o molestia. Ahora, esta molestia se puede traducir también en molestia de los tejidos blandos, específicamente de los carrillos y de la mucosa, que es la mucosa vestibular. Ahora, pues esto es con aparato y sin aparato de Wilson, o sea, esto se da con cualquier aparato que se coloque hasta que no exista la generación de más queratina. Pues bueno, el paciente va a tener úlceras, va a tener ahí algunas situaciones complicadas con el ajuste y con que se vaya acostumbrando a la utilización de este tipo de aparatos, pero esto tiene que ver con los tejidos blandos. Aquí nos estamos refiriendo a movimientos dentales indeseados, movilidad y dolor también de dientes y molestia, pero en dientes. Bien, ahora, ¿qué pasa después? Bueno, hacemos un resumen de los 9 pasos. Paso número 1, ajuste posterior del tubo. Bien, ajuste número 2, verificar que lógicamente esté entrando y desinsertándose de forma correcta. Ajuste número 3, que el hook se encuentre en la zona en la zona intermedia, mesiodistalmente hablando, de los caninos. Paso número 4, el ajuste de la zona anterior. Paso número 5, el ajuste del canino opuesto. Bien, paso número 6, empezar a ajustar la zona posterior. 7, 8 y 9, pues bueno, ya tienen que ver con el ajuste del omega y con que el arco bimétrico de Wilson esté entrando totalmente pasivo sin generar contramomentos, o sea, movimientos indeseados. Bien. Ahora, bueno, como aquí dice que al paciente lo mandemos 2 semanas, entonces ya regresa nuestro paciente, verificamos que no exista esta situación y verificamos que todos nuestros pasos hayan sido correctamente seguidos. Esto quiere decir que nos sacamos un 10 en nuestros 9 pasos de ajuste y sigue la segunda visita. En la segunda visita, que es a las 2 semanas, como se los mencioné, entonces vamos a hacer ya el ajuste del omega stop. ¿Cómo se tiene que ajustar? Pues bueno, recuerden que este omega stop en un inicio, esta parte estaba chocando con la cara mesial del tubo bucal. ¿Cómo lo activamos? De 2 formas. 1, lo activamos, que es la principal activación es cerrar la omega. ¿Por qué debemos de cerrar la omega? Debemos de cerrar la omega porque aquí va a entrar el open coil. Al cerrar la omega, nosotros buscamos que esta parte de la omega choque con el stop del aditamento del omega stop. Vean ustedes cómo está separado aquí, se cierra y entonces esto o se abre o se cierra. ¿Qué buscamos aquí? Que se cierre, literalmente que se cierre. Entonces esto va a chocar hasta esta zona. Bien, y deben de seguir existiendo los 3 milímetros aquí, lógicamente, o sea, este omega va a comerse algún espacio de estos 3 milímetros, pero en el estricto sentido, de aquí a la cara mesial o a la entrada mesial del tubo bucal debe de haber 3 milímetros, y aquí sobrándonos los 2 milímetros para la guía de distalización del primer molar. Ahora, en muchas ocasiones esta omega stop podría estar invaginándose en la mucosa. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una ligera torsión. Bien,
un movimiento de un doblez de tercer orden, hacer una torsión de 5 a 10 grados, de tal manera que este omega se aleje de la mucosa, para que no se invagine y para que también pues no esté lastimando al paciente y no nos esté interfiriendo con la biomecánica de la distalización. Eso es muy importante. Bien, una vez que nosotros hacemos esto, pues prácticamente nuestro arco bimétrico de Wilson está casi listo para ser activado con la biomecánica de elásticos de clase 2 para su distalización. ¿Qué nos está haciendo falta? Pues bueno, en el paso 11 entra en escena lo que conocemos como el coil spring del Gilloy, bien, o puede ser un open coil también en la aleación de Nitti. Ahora, ¿qué nos dice el autor? Bueno, nos dice el autor, el creador de este aparato, que la longitud de este open coil debe de ser de 5 milímetros. Y bueno, obviamente, o sea, como todas las casas comerciales dan las especificaciones tanto de ancho como de alto, debe de ser de 0.10 por 0.045 y con una longitud de 5 milímetros. Y este se puede fijar con un poco de cera, de tal manera que esto se pueda hacer una compresión, o sea, lo podamos hacer como un acordeón y podamos disminuir esa distancia de 5 milímetros a una de 3 milímetros. Cuando lo hagamos así, le vamos a poner aquí la cera y entonces lo vamos a meter en nuestro paciente y lo vamos a probar. Bien, de tal manera que nosotros podamos ver que todas las zonas anteriores se encuentren bien ajustadas, los hook a nivel de caninos, la línea media del arco coincidente con la línea media esquelética, bien, el otro hook también en el canino puesto, bien, y sobre todo que aquí existan o sea, que esté ajustando sus 3 milímetros y que estén sobrando los 2 milímetros para la distalización. En pocas palabras, debemos de ver esto en esta forma. Bien, ¿por qué pongo estas dos flechas? Por una situación bien sencilla. Tomen en cuenta que ya estamos en el paso 12. Paso 11, colocación de la cera para poder meterlo en boca. Y aquí hasta nos dice que la cera se va a disolver fácilmente con la temperatura de la cavidad bucal. O sea, eso no va a ser problema después. Bien. Ahora, cuando nosotros lo colocamos, ya previamente el paciente ya tiene aquí, lógicamente, seguramente ya uno o dos módulos para sujetar la zona anterior. Verificamos que el hook para los elásticos de clase 2 se encuentra en el canino, pero yo pongo estas dos flechas. ¿Por qué? Porque en este preciso momento el open coil va a generar dos fuerzas colineales, pero en diferente dirección. Una hacia anterior y la otra hacia posterior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la fuerza posterior lleve hacia atrás el primer molar, que es el que queremos distalizar, pero como efecto secundario, como el open coil no va a distinguir que él se tiene que mover solamente hacia distal, también va a ejercer su fuerza hacia el sector anterior. Si nosotros no colocamos los elásticos de clase 2 en esta consulta con el paciente cuando se va de nuestro consultorio, cuando regrese nuestro paciente, perdón por la expresión, pero va a ser un monstruo de las maloclusiones. O sea, vamos a tener un paciente que va a tener una protrusión y una proinclinación del sector antero-superior. Y eso va a ser un problema así muy, muy importante para el paciente y para nosotros como ortodoncistas. O sea, no me lo quiero ni imaginar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, antes de colocar cualquier aparato, no tan solo este arco bimétrico, cualquiera, conozcamos profundamente cuál es su teoría, cuál es su principio biomecánico, cómo otros expertos lo utilizan, porque esto nos va a dar mucha luz, nos va a dar mucho conocimiento con referencia a poderlo utilizar con más confianza. Entonces, aquí, ¿por qué pongo esta flecha? Porque este va a ser el anclaje para los elásticos de clase 2. ¿Por qué pongo este open coil? Porque este open coil activado mide 5. En apertura, o sea, sin activación, mide 5 y activado mide 3. ¿Por qué? Porque esta es la distancia que tenemos aquí de 3 milímetros. ¿Y cuánto nos sobran? 2. Estos 2 son los que va a ir distalizando. Bien, entonces una vez que nosotros colocamos el arco bimétrico de Wilson en los tubos bucales y se colocan los módulos a fin de sujetar el arco anterior, nos debe de quedar algo así. Bien, ¿qué seguiría? Pues bueno, ya, el elástico de clase 2.
Otros ajustes, bueno, como recordarán en alguna de las diapositivas también les mostré que el Omega Stop puede ser, o sea, se podía vender por separado y que nosotros podíamos hacer literalmente el ajuste de este o la colocación de este Omega Stop de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que hacían muchos clínicos? Hacían aquí un step, un escalón vertical, de tal forma que pues bueno, esto impidiera que este omega se fuera hacia anterior, ¿verdad? Y que lógicamente la biomecánica de distalización por la apertura del open coil pues fracasara. Ahora también, ¿por qué lo hacían? Porque muchos de estos pacientes también tenían una sobremordida, entonces en algunas ocasiones algunos clínicos hacían una ligera o el paciente mismo lo permitía que la colocación de la zona anterior en los slots de los brackets se pudiese manejar mediante también este step y se podía hacer este ajuste, bien, o para poderlos llevar por encima de las aletas gingivales para poder ser sujetos ya sea con módulos o con ligadura metálica. Y en este momento pues bueno, ahora sí ya se inicia la biomecánica con los elásticos de clase 2. Ahora este elástico de clase 2, vean hasta dónde se está anclando, se está anclando hasta un hook de un segundo molar inferior bandeado. Bien, ahora no es la regla, esto no es la regla, o sea, puede ir también al primer molar. Ahora, recuerden ustedes en el primer video nosotros hablamos de anclaje, y aquí ya estoy tomando dos puntos importantes. Número 1, ya la biomecánica del elástico de clase 2 y el anclaje. Y